con el profe Arturo. Qué bueno. Muy bien. Hoy, si no trajiste Biblia, tenés que haber traído celular con Biblia, y si no trajiste celular con Biblia, unite a un creyente a tu alrededor que te comparta, porque el boletín es chiquito. Y entonces, como es chiquito, la letra es chiquita ya de por sí, así que algunos ya los veo acomodando ahí, afilando los lentes, autofoco, ¿sí? Y me esmeré por ajustarlo, pero bueno, tuve que sacar el pasaje bíblico, si no, no entraba. Y encima el diseñador no está, así que me tocó sacar mis mejores dotes de acomodador de texto. Hemos comenzado un nuevo año y que marca el inicio de una nueva temporada. Lo creemos así, no es solo el inicio de un nuevo año, sino también el inicio de una nueva temporada. Cristian nos decía hace un momento, en el primer tiempo ahí, mientras nos guiaba en la adoración, nos hablaba del año pasado, un año que fue duro, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Y yo recuerdo, ya lo he mencionado hace unos domingos atrás, que en el primer culto del año, el 3 de enero, que predicó el pastor Rubén, un mensaje excelente que lo podés buscar, el 3 de enero del 2016, está en YouTube, Dios nos habló de que el enemigo quería marcar ese año como un mal comienzo de año que indicaría un mal año, ¿sí? Y el tema es que después fue un año luchado, entonces es como que los hechos van confirmando, este va a ser un pésimo año, ¿no? Y el tema es que nos olvidamos lo que la palabra dice, ¿no? Por un lado, que la palabra dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo vencí al mundo, ¿no? Es que dicen que no va a haber ningún problema, ¿bien? Y el problema es creer, y ahí está la cuestión, que para que el año sea bueno, tenemos que estar felices, tranquilos, contentos, en paz, sin ninguna lucha, sin ninguna dificultad, y entonces esos son los buenos años, ¿no es cierto? Los que nos tratan en paz, con todo ok, con todo lindo y sin ningún inconveniente. Pero lo cierto es que los años en Dios, les pido por favor que tratemos de hacer un poquito de orden para no distraernos, pero los años en Dios no son años que no tienen ningún tipo de problemas. Son tiempos de lucha, de batalla, con victorias, a veces con alguna derrota también, pero sabiendo que la victoria final está garantizada en el Señor. Y definitivamente acuerdo que el año pasado fue un año difícil. Fue un año difícil. Para nosotros en lo personal fue quizá el año donde aprendimos más lo que significa la guerra espiritual, algo que no conocía tan a fondo como el año pasado. No es que no la haya vivido antes, pero a veces hay tiempos de mucha intensidad en algunas batallas. Pero es porque Dios tiene propósitos y así lo creo. Y después me desenfoqué un momento y quiero volver. Creo que estamos cerrando un tiempo muy difícil, que para muchos se ha sentido. Conozco de hermanos, de líderes que han batallado tremendas batallas el año pasado. Pero tengo una convicción, Dios es fiel, su mano nos sostiene, Él está con nosotros. Amén, su fidelidad nunca cambia. Y entonces estamos entrando en un nuevo tiempo.
Y hoy quisiera hablarte al pensar en que estamos en un año de cosecha y en un tiempo donde veremos una cosecha tremenda de parte del Señor, y así lo creo porque es palabra de Dios, que podamos ver en la vida misma de Jesús cómo Él le enseñó a sus discípulos el camino para dar inicio a un tiempo especial y bien contundente y poderoso de cosecha. Dice Juan, capítulo 4, versículo 1 al 42. Es largo el pasaje, pero tenedme paciencia. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más que los más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve y llama a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y que el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Ojos, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo, otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de su trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él
por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron al encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo porque tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que sale de tu misma persona, Señor, de tu boca, que sea una semilla que cae en tierra fértil y da fruto al 100 por 1 para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que veo en este pasaje tiene que ver con cambiar nuestra actitud como cristianos. Este es todo el contexto de un pasaje que es el que le da base a la palabra que Dios nos dio para este año. Si ustedes recuerdan, ¿sí? Justamente declaramos tiempo de cosecha porque entendimos que lo que Dios nos está diciendo en este tiempo es que los campos están listos, que los tiempos se adelantan, que Dios envía su lluvia y que ha llegado el tiempo de la cosecha y que ya no podemos demorar más, hay que salir a cosechar. Pero me interesó poder mirar todo el pasaje y todo su contexto y entender cómo esa palabra se inserta en un contexto en el que Dios está dando ya todo un mensaje y toda una enseñanza. Y para entender lo que Jesús está explicando y todo lo que está ocurriendo ahí, necesitamos entender un poco el contexto de toda esa situación que rodea al encuentro de Jesús con la samaritana. Jesús decidió hacer algo que no hacían habitualmente los judíos. Era tal la aversión que tenían los judíos por los samaritanos que para ir de Jerusalén a Galilea, de Judea a Galilea, daban una vuelta más grande, caminaban más kilómetros con tal de no pasar por Samaria, porque el camino normal, común, más lógico, más habitual, más corto era pasar por Samaria. Pero los judíos, para no chocarse, para no tener que cruzarse con los samaritanos, daban una vuelta más grande, ¿sí? Como ese vecino que para no cruzarse con el vecino de la esquina da la vuelta por el otro lado, ¿no? Tiene que ir al almacén que le queda pasando la calle ahí, pero para no pasar por la esquina y verla a esa vecina que no la quiere ver, se da la vuelta a la manzana. ¿No se enteraron nunca de una situación así? Seguro que ustedes no la vivieron nunca. Jamás dieron una vueltita de más por las dudas para no cruzarse con alguien que no tenían ganas de verlo. Bueno, así eran los judíos. ¿Por qué los miran con tanta crítica? ¿Por qué los piensan como diciendo, miralo estos judíos, qué tremendo, siempre fueron igual? Tacaños hasta con el saludo. No querían ni saludarlos a los samaritanos. Pero interesante porque dice la palabra ahí que Jesús dice, salió de Judea a Galilea por los fariseos que estaban un poco molestos y dice, como tenía que pasar por Samaria, llegó a este pueblo. ¿Sí? Tenía que pasar. ¿Cómo que tenía que pasar? Podía dar una vuelta. Bueno, parece que dentro de la mente de Jesús eso no era una opción. ¿Sí? ¿Qué sentido tenía con la responsabilidad de Jesús y todo lo que tenía por delante de hacer? Que si no había propósito de dar la vuelta cuando lo más lógico era cruzar. Pero a la vez definitivamente Jesús ya quería empezar a establecer un principio. El reino de los cielos ha llegado para todos, no para algunos. No hace acepción de personas. No hay ni judío ni griego. Acá somos todos iguales, ni judíos ni samaritanos. Dios llegó para dar su bendición y su palabra a todos. Pero para esto hay que perderle el miedo a algunas cosas. Y Jesús no le tenía miedo a los samaritanos, no tenía problema de cruzarse con ellos, no tenía problema de hablar con ellos. Él sabía que había un propósito y él se dispuso a atravesar esa tierra y a alcanzar a esa gente. Judíos y samaritanos se miraban con desprecio, no se trataban, ¿sí? Dice ahí
la nueva versión internacional, que no usaban nada en común. Otras versiones dice que no se trataban entre sí. Por eso la mujer le dice, ¿por qué estás hablando conmigo si los judíos y los samaritanos no hablan entre sí? Pero me gustó esta expresión que dice que no usaban nada en común. Así que un judío podría haber pasado desapercibido si se vestía como uno de los samaritanos también. Porque una de las cosas que los diferenciaban justamente era que no usaban nada en común, que trataban de marcar total diferencia, ¿sí? Si vos usás una ropa, yo uso otra. Si hablas de una manera, yo hablo de otra. Ustedes adoran en Jerusalén, nosotros adoramos acá. Marcaban la diferencia. Ahora Jesús eligió atravesar la tierra, mostrarse como era, un judío, y hablar con una mujer samaritana con la que normalmente un judío no hubiera tratado. Hoy en nuestro contexto social puede suceder lo mismo. Por un lado, los cristianos solemos apartarnos de la sociedad, encerrarnos, porque no queremos tratar con aquellos que viven una vida diferente a la nuestra. Y viceversa, ¿sí? También a veces el mundo nos mira un poquito como bichos raros. Habitualmente, cuando alguien no nos mira tan raro, puede ser porque estamos pasando desapercibidos. Porque no se dan cuenta casi de que somos diferentes. Porque quizá usamos el mismo léxico, los mismos hábitos, y entonces pasamos como un samaritano más. Y también puede suceder justamente esto, ¿no? Que para no mostrarnos, pero porque necesitamos mezclarnos con el mundo, entonces tratemos de pasar desapercibidos. Es decir que seguidores de Jesús somos en el templo, pero afuera no nos mostramos como seguidores de Jesús. Sus mismos discípulos no terminaban de entender el propósito de Jesús y la misión que estaba tratando de enseñarles al estar ahí en ese lugar. Y le preguntaron extrañados, ¿qué haces dialogando con una mujer samaritana? Es decir, para ellos Jesús no tenía que hacer nada con esa mujer. Ya quizá les había significado un problema que Jesús escogiera caminar por Samaria. ¿Cuánto más que se hubiera detenido a hablar con una mujer y con una mujer samaritana? Por eso cuando vuelven no se animaron a preguntarle, pero decían, ¿qué hace este tipo hablando con una mujer con la que ninguno de nosotros jamás hablaría? Por eso debemos renunciar a estos dos extremos, y esta es la primera enseñanza de esta palabra. De un lado, el hermetismo de vivir encerrados, esquivando el contacto con los samaritanos, con el mundo. Y estas son las actitudes legalistas de los que juzgan, de los que condenan, de los que creen que para marcar la diferencia y honrar a Dios tenemos que estar separados, mostrarnos siempre distintos, siempre fuera, siempre distantes, siempre en otro lado, siempre desde otra vereda, marcar la diferencia. Conozco una persona que un día a un familiar le cuestionaba tantas cosas, de las palabras que decía, de cómo cuestionaba, de por qué decían malas palabras a sus hijos, y por qué pensaba de esa manera, y que por qué fumaba, y que por qué esto, y que por qué lo otro, que lo terminó echando de la casa. Dijo, mira flaca, todo lo que quiera con tu Dios y lo que quiera, pero estás en mi casa. Por lo menos respetá eso. Porque a veces queremos marcar tanto la diferencia, tanto, tan a fondo, tan distantes, que nos creemos que somos de otra élite. Así era la situación entre los judíos y los samaritanos. ¿Cómo vamos a mostrar a Cristo si nos mantenemos en esa postura de juicio, de rechazo? Pero del otro lado está el disfraz, vestirnos igual, querer pasar desapercibidos. Que si se puede no se note mejor, ¿no? Porque bueno, no nos tienen que ver como bichos raros. Entonces, que no nos vean como bichos raros termina siendo definitivamente, seamos iguales. No marquemos la diferencia. Si se visten de una manera, vistámonos igual. Si se conducen de una manera, conduzcámonos igual. Si hablan de cierta manera, hablemos de la misma forma. Pero Cristo marcó la diferencia, porque se acercó
porque no juzgó a la mujer, porque le habló como él era, la valoró como era, la reconoció, de hecho le pidió de lo que tenía para darle y le ofreció lo que tenía para dar. Tenemos que perder el miedo a tomar el contacto con el afuera. Tenemos que perder el miedo a tomar contacto con la gente, a compartirles de nuestra fe a la gente, a hablarle de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que pensamos. Tenemos que perder el miedo. Tenemos que perder el miedo, tenemos que hablar con naturalidad. ¿Por qué si a mí otro me habla de Buda y del budismo y del yoga y de lo que hace y de cómo eso lo relaja, yo no le puedo hablar de que a mí lo que me relaja es Cristo y es hablar con Él y es sentarme en el piano en mi casa y cantarle al Señor y tener mi tiempo con Dios? ¿Y por qué si me dice que Él se encuentra con su yo interior cuando hace meditación, yo no le puedo decir, a mí me habla Dios, yo me encuentro con Dios en mi interior y escucho su voz? Y esta semana hice la experiencia y hablé con una persona con la que estoy haciendo amistad y surgió el tema y empezamos a conversar. Y me dice, ¿y cómo haces? ¿Cómo haces para llevar las cargas que llevas como pastor, escuchando a la gente hablar? Y es que yo le llevo mis cargas a Dios. Y abrió los ojos grandotes, ¿no? Le digo, sí, créeme que yo hablo con Dios todos los días. Y busco también escuchar su voz. Y espero que me hable. Y creo que me habla. A veces me cuesta más escuchar su voz que otras veces. Pero intento que siempre me hable. Intento no perderme un momento de escuchar su voz. A veces me sale más, a veces menos. Pero lo busco y sé que Él está ahí. No me rechazó, no me dijo estás loco, seguimos hablando y seguramente vamos a comer pronto de nuevo juntos, porque estamos haciendo amistad. Pero si yo no le hablo de quién soy, de lo que pienso, de lo que vivo, ¿cómo puedo pretender que lo que tengo le llegue y lo bendiga? Si Jesús no escuchaba acerca del agua que la samaritana tenía para dar, pero no le hablaba de la que Él podía dar, ¿cómo iba a llegar a bendecir a esa mujer? Ahora continúa. Y en los versículos 13 y 14 le dice que todo el que beba de ese agua volverá a tener sed del agua que esta mujer le iba a dar, pero que el que beba del agua que Él le daría no tendría sed jamás, sino que se convertiría en un manantial de agua que da vida y vida eterna. Tremenda afirmación. Tremenda afirmación. Un manantial que brota desde el interior. No podemos hacer brotar ningún agua de vida eterna si primero no hemos tomado el agua de vida eterna. No podemos dejar que Cristo se manifieste en nuestra vida y a través de nuestra vida bendiga a otros si Cristo no está transformando primero nuestra propia vida. Y la mujer, por supuesto, le dijo, ay, yo quiero ese agua, así no tengo que volver al pozo a laburar y a buscar agua de acá. Obvio. Y Jesús le dijo, el que beba de este agua no volverá a tener sed jamás, sino que se convertirá en una fuente, porque Cristo es la fuente. Y cuando Cristo viene a morar en vos, te convertís en su fuente. Te convertís en su fuente. Jesús mantenía esta conversación con la samaritana que contenía una barrera y Jesús la fue derribando poco a poco porque ella solo conocía el agua del pozo, pero Jesús le estaba hablando de otra agua que ella no conocía. Pero primero los dos hablaban de agua y entonces él le dice, yo tengo otra agua, pero si lo único que conocemos acá es el pozo que nos dejó Jacob. Y vos de hecho me estás pidiendo a mí que te dé agua. ¿De qué me estás hablando, Jesús? Y Jesús a propósito quería usar evidentemente esa figura y generarle a la mujer una incógnita, un pensamiento ahí que la pusiera a ella inquieta en el deseo de entender un poco más. Porque Jesús le hablaba del agua del Espíritu. Salir al mundo a manifestar el reino de Dios, caminar las calles y entablar contacto con los samaritanos no es practicar una estrategia, no es seguir el plan congregacional de las manzanas, ni de los grupos pequeños,
no es hablarle de las 4 leyes espirituales para que la gente entienda, es convertirnos en manantiales de agua para vida eterna. Eso es lo que tiene que ocurrir. Eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces, ¿qué decimos automáticamente? Bueno, Sergio, entonces nos vamos a tener que quedar acá adentro. Hagamos vigilia de oración para que Dios transforme. Miren, si tenemos que hacer vigilia de oración, hagamos las vigilias. Pero lo que necesitamos es una disposición en el corazón. Porque además de ser manantiales de agua, tenemos que perder el miedo a atravesar la tierra de Samaria. Tenemos que perder el miedo, hermanos. Tenemos que perder el miedo. Pero necesitamos que Dios opere en nuestro corazón, transformando nuestro interior, llenándonos de su agua, para que podamos entonces, como segadores, como cosechadores, que vamos a salir a levantar la cosecha para el reino de los cielos, ser manantiales de agua que bendigan a las vidas de las personas, transformándolas, saciando su sed, esa sed que no puede saciar ningún agua más que Jesucristo. Amén. Por eso, ese manantial que derriba las discusiones estériles acerca de las formas y las cuestiones teológicas, doctrinales, religiosas o de cualquier tipo que solo generan competencia y confrontación, pero no generan transformación, es el que tiene que empezar a reinar acá entre nosotros. Es ese manantial que nos une en el mismo espíritu y en un mismo sentir, para que ya no estemos pensando, bueno, a ver, como le dijo la samaritana a Jesús, pará, pero ¿cómo es? ¿Se adora al final en Jerusalén o acá? Porque vos me decís que se adora en Jerusalén, pero nuestros padres dicen que acá es donde hay que adorar. ¿Y qué le dice Jesús? Créeme que aunque ustedes adoran lo que no conocen y nosotros lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, y se lo va a decir después, está delante tuyo la salvación, llega el día y ya ha llegado en que lo que sucederá es que lo que importa es la adoración verdadera, la que brota del espíritu de aquel que se conecta con el manantial. No importa el lugar, no importa la forma, no importa cómo, lo que importa es que adores a Dios. Lo que importa es que le sirvas. Lo que importa es que mueras a tu propia carne para que Él resucite en vos. Lo que importa es que ese manantial comience a correr. Ese es el verdadero concepto. Ese es el verdadero poder. Esa es la verdadera transformación. La clave no está en el lugar físico, sino en nuestro interior. Este pastor ayer nos hablaba de un ministerio en Estados Unidos que nosotros hemos conocido de él hace muchos años atrás porque la hermana Natalia Fuentes estuvo viviendo ahí en Kansas, en ese lugar. Un ministerio que está las 24 horas, los 7 días de la semana adorando, ¿no? Iniciaron el culto en septiembre de 1999 y todavía no lo terminaron. Y hoy, intrigado, me puse a mirar en internet y lo encontré porque lo transmiten en vivo, entonces vos lo podés tener ahí. Y eran las 6 de la mañana en Estados Unidos, en Kansas, pero ahí había un grupo de personas adorando, unos chicos ahí arriba y otros cantando. Buenísimo, entonces nos tenemos que ir todos a Kansas a vivir la adoración extrema. No, hermano, no hace falta. Lo que necesitamos es que eso ocurra acá. Que nuestro corazón sea un manantial de agua que brota para vida eterna, de adoración permanente, de reconocimiento al Señor y de transformación de otros para su gloria. Dios quiere convertirte en un manantial de vida eterna, quiere habitar en tu interior y brotar desde ahí para bendición de muchos. Y quiere que lo busques en tu corazón de manera genuina, para que brote también de tu interior adoración a Dios y conviertas tu espíritu en templo del Espíritu Santo y en canal de su bendición. Eso es lo que Jesús le estaba explicando a esta mujer. Perdón. En tercer lugar, Jesús le da una respuesta a esta mujer que abre el camino.
porque esta mujer no entendía, no terminaba de entender. Y entonces cuando le pide el agua, le da la respuesta, le da el agua. ¿Ustedes la vieron tomar el agua de Jesús a la mujer en el pasaje? Y uno dice, ¿cómo? Porque pareciera que nos olvidamos del agua a partir de ese momento. No. Es que eso es lo que desata la bendición. Jesús reveló el corazón de esta mujer. Cuando le dice, quiero ese agua, dame ese agua, él le dice, bueno, anda a llamar a tu esposo que venga y te doy el agua. Y ella dice, no tengo esposo. Y entonces él ahí revela su interior. Quizá el pasaje que Juan escribe para contar la historia no revele todo lo que Jesús dialogó con la mujer. Porque la mujer más adelante le dice a los samaritanos a los que fue a buscar, Él me reveló todo lo que he hecho, ¿no? Pero lo cierto es que Jesús le dice, bien dijiste, porque 5 esposos tuviste y el que tenés ahora no es tu esposo. Y eso abre el panorama de la mujer, porque se encuentra con el poder de Dios, porque algo toca su corazón, porque le revelan su interior, porque el Espíritu Santo tocó lo profundo de su ser. Y se abre la puerta, una respuesta que abrió la puerta, una respuesta que rompió el candado, una respuesta que permitió entonces que algo empezara a suceder. Cuando ese manantial interior fluye en nuestra vida, el Espíritu Santo nos da las respuestas que impactan la vida de las personas. Cuando el Espíritu Santo está en mi vida, cuando yo soy un verdadero adorador, que adoro donde esté, no que adoro dentro del templo, que adoro dentro del templo, que adoro en la vereda, que adoro en mi casa, que adoro en mi trabajo, que adoro cuando voy manejando, que adoro cuando estoy jugando al fútbol, que adoro cuando estoy con mis amigos, que adoro a la noche cuando estoy en una fiesta, que adoro a la noche cuando estoy tomando algo con mis amigos, que adoro cuando tengo que respetar a un hombre, a una mujer que tengo adelante, que adoro cuando tengo que ser fiel a mi esposo, a mi esposa, que adoro cuando tengo que ser respetuoso y fiel con mi mujer, con mi novia, con mi novio, con mis hijos, con mis padres. Entonces ese río interior empieza a fluir y ese manantial de vida se empieza a expresar y ese agua de vida comienza a ser deseado por los que están a nuestro alrededor, por los samaritanos, por aquellos que no lo conocen y que dicen, dame de ese agua de vida. Y cuando te lo piden, Dios te da la palabra, te da ese poder. Quizá sea un milagro de sanidad, quizá sea la respuesta justa que esa persona estaba esperando, quizá sea provisión, porque Dios te da un recurso que podés darle y a esa persona le abre el cielo. Pero necesitas pedirle al Espíritu Santo que te dé la unción para manifestar ese poder a través de los dones que Dios ha puesto en tu vida, llevando revelación, sanidad y manifestación de su gracia a aquellos que lo necesitan. De esa manera se abre la puerta, el corazón, para que el Espíritu Santo llegue a tocar las vidas de los que todavía no han probado ese agua de vida. En cuarto lugar, y esto tiene que ver con todo lo que ministramos en el primer momento del culto, Cristian, y después ese tiempo especial de oración y de consagración. Porque hay aquí un tema de prioridades. Fíjense que de la misma manera que Jesús generó ese juego de palabras, esa confrontación en torno al agua con la samaritana, ahora usa la misma estrategia con los discípulos, pero en torno a la comida. Es lo mismo, es el mismo juego. Primero con la samaritana, ahora con los discípulos. A la samaritana le habló del agua y la mujer le iba a dar agua de la que iba a sacar del pozo y él le dice, pero yo tengo un agua mejor. Y los discípulos ahora le insisten para que coma, le dicen, tenés que comer algo, maestro. Y él le dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. E igual que la mujer samaritana que le decía, ¿de dónde vas a sacar el agua? Los discípulos decían, ¿alguien le habrá traído de comer y nosotros no sabemos? ¿Cuál será esa comida? Lo que está confrontando Jesús con ellos es un tema de prioridades, de enfoque, de cuál es la fuente de su satisfacción.
Ellos no estaban hasta ese momento comprendiendo el propósito de Jesús. No habían abrazado la misión. Lo veían a Jesús discutiendo con la samaritana o hablando con la samaritana y no entendían para qué. No habían entendido el propósito. No habían entendido la misión. No lo discernían en el espíritu. Y Jesús le dice, muchachos, ustedes están preocupados por la comida, pero yo tengo otra comida. Esta mujer necesitaba ser bendecida por Dios. Miren, algo más que el Señor me está hablando en este momento y lo entiendo. Jesús había venido a los judíos y de hecho los judíos entendían que la salvación era para ellos, no para todos y para los gentiles. ¿Y cuál fue el apóstol que llevó el evangelio a los gentiles? Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo. Pero por eso Jesús le dice, la cosecha se ha adelantado. Porque yo antes ya estoy empezando a sembrar la bendición en territorio que se supone que todavía no está listo para recibir la bendición. Por eso estaba con la mujer samaritana. Entiendan que los campos ya están listos para la siega, que no hay que esperar, que hay que derramar la bendición ahora. Y los discípulos no lo entendían. Y Jesús le dice, la comida que a mí me llena es hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que todos conozcan que Jesucristo es el Señor, que el tiempo ha llegado, que el reino se ha acercado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, levanten los ojos porque la cosecha está lista. Los discípulos estaban distraídos y Jesús le dice, basta de distracciones. Ordena tus prioridades. Deja de perder el tiempo y comenzá a alimentarte de lo que verdaderamente te va a saciar si lo que anhelás es hacer la voluntad de Dios. Deja de perder el tiempo. Deja de distraerte con otras cosas. Deja de venir a la iglesia para estar en otro lado. ¿Venís a la iglesia y estás en otro lado? ¿Qué sentido tiene? Yo lo veo y no lo puedo creer. Con lo lindo que es dormir un domingo a la mañana. Que te hayas levantado temprano para venir acá y estar en otro lado. Ordenemos nuestras prioridades de una vez, hermanos. Y esto no es para el domingo nada más, es para todos los días. ¿Cuál es tu alimento? ¿Qué es lo que está llenando tu vida? ¿Qué es lo que te está llenando? Mirar Facebook todo el día, mirar novelas, tener trabajo, tu casa, conseguir tu esposa, tu esposo, ¿qué es lo que te llena de verdad? Juntarte con tus amigos, la cervecita que te tomás a la noche en los días de calor, poder irte a pescar cuando se da la oportunidad, poder comerte un rico asado con un amigo, una amiga, con alguien que te gusta disfrutarlo en familia. ¿Qué es lo que te llena? Sergio, pero todas esas cosas son buenas, por supuesto, a mí me encantan, todas y cada una de ellas. Jesús no les estaba diciendo que no iba a comer. Jesús lo que le estaba diciendo es, ustedes están perdiendo el momento de lo que Dios está haciendo ahora y en este lugar, porque estaban pensando en comer. Y mientras ustedes se fueron a buscar para comer, yo me quedé acá y no me perdí la obra poderosa que Dios quería hacer en esta mujer, la samaritana. Podríamos haber buscado después para comer. Ustedes se fueron a buscar para comer y yo me quedé acá, disfrutando de la mejor parte. Hasta que no sea la mejor parte para nosotros ver la manifestación del poder de Dios transformando las vidas de las personas, nada nos va a tener por protagonistas a nosotros en el reino de los cielos. Tenemos que ordenar nuestras prioridades, hermanos.
Ayer Cristian, a partir de un artículo que compartimos ahí, que Rosa lo compartió por WhatsApp, por Facebook, lo hemos compartido acerca de la persecución a los cristianos en Medio Oriente, decía, algo tenemos que hacer. Salió en La Nación, en el diario La Nación, la semana pasada, un diagnóstico de cómo ha crecido la persecución a los cristianos durante el año 2016 en Medio Oriente. Las muertes, los castigos, la discriminación, persecución, hermanos. Persecución. Persecución. Recibí de estos videos que también corren por internet el testimonio de un hombre que entregó su vida también, no me acuerdo si era en Sri Lanka o en alguno de estos lugares así, bien extremos. Lo trajeron con toda su familia y le dijeron, renuncien a su fe en Cristo. Renuncien a su fe en Cristo. Y él cantaba una canción que la que compuso y ahora no me voy a acordar cuál es el himno, un himno maravilloso. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esa canción la escribió este hombre del que les voy a contar, que yo me enteré de la historia esta semana. Cuentan que él lo querían obligar a renunciar a Cristo. Y cada vez que le decían renunciar, él lo único que hacía era empezar a cantar esta canción. Y entonces le dijeron, si no renunciás, vamos a matar a tus hijos. Y él empezó a cantar esa canción. Y sus hijos partieron con el Señor. Y entonces le volvieron a decir, renuncia a Cristo o tu esposa va a sufrir las consecuencias. Y volvió a cantar esta canción. Y su esposa partió con el Señor. Y ya al último, una vez más le dijeron, renuncia a Cristo, porque vos vas a seguir el mismo camino. Y él dijo, no vuelvo atrás. Y allí se fue. Fue tal el testimonio, el poder del testimonio de esas vidas consagradas a Cristo, dispuestas a morir para presentarse con lino fino delante de las bodas del Cordero, sin mancha, sin arruga, sin haber vuelto atrás, sin haber renegado de su fe, que todo ese pueblo decidió seguir a Cristo. Porque cuando vieron semejante acto de fe y la gloria de Dios manifestada en esas vidas, no lo pudieron resistir. Y sus verdugos, los que los mataron, se arrodillaron y entregaron su vida a Jesús, y todo el pueblo entregó su vida a Cristo. El tema es hasta dónde estamos dispuestos a que muera nuestra carne y a mantenernos firmes en no volver atrás, con tal de que el manantial de vida fluya en nuestra propia vida para transformación de aquellos que lo necesitan. Esa es la clave de la cosecha. Si querés ser una verdadera fuente de vida eterna y hacer la voluntad del Padre, entonces esto debe convertirse en tu prioridad, en tu alimento, es decir, en lo que te sacie. Cuando estamos persiguiendo una meta, eso enfoca toda nuestra atención y nuestras energías, ¿no es cierto? Aquellos que están con un gran fin ponen todas sus energías en eso. Y vos le preguntás, ¿cómo andás? Y ahora estoy con la cabeza puesta en esto. Los que tienen que rendir finales, les preguntás en noviembre, en diciembre, o les preguntás en enero, cuando va terminando enero ni hablar ya, y tengo que poner mi cabeza en los finales. Porque esa es ahora mi gran meta, y me voy a sentir satisfecho al haber aprobado los exámenes. El que está deseando tener su auto ahorra para eso, y entonces enfoca todo allí. Y el día que lo tiene se siente satisfecho. La pregunta ¿es hacer la voluntad del Padre nuestra prioridad? Aquello que se lleva nuestra mayor atención por encima de todas las demás cosas. La voluntad del Padre es que acabemos su obra.
Y su obra en este tiempo es levantar la cosecha porque los campos están listos para la siega. Si hacer su voluntad es tu prioridad, esto debe reflejarse en tu agenda. ¿Cuáles son las prioridades de tu agenda, de mi agenda? Dios me ha hablado tanto en este tiempo, en estos días sobre eso. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Y por último, encendé la mecha, que es el mensaje de hoy. Encendé la mecha. Encendé la mecha. ¿Y de qué se trata, Sergio? Jesús derramó de su agua de vida sobre la samaritana. Pero quiero que veas lo que sucedió al final. Dice que muchos de los samaritanos que vivían en ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio que daba la mujer que decía: me dijo todo lo que he hecho, me reveló mi corazón. Así que cuando los samaritanos fueron al encuentro de Jesús, le insistieron que se quedara con ellos. Y Jesús permaneció ahí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo les decía. Y entonces le decían después a la mujer: ya no creemos solo por lo que vos nos dijiste, sino que ahora hemos oído nosotros mismos y nosotros mismos sabemos que Él es el Hijo de Dios. Fíjate qué interesante, Jesús va con palabras de vida eterna. Deja fluir el agua en su interior y abre la puerta de esa mujer. Y esa mujer se convierte en una fuente de vida eterna y se va al pueblo. Y desparrama en el pueblo la bendición. Y dice que antes que lo vieran a Jesús, ya hubo muchos que conocieron y creyeron en Jesús por el testimonio de esa mujer. Pero después ellos mismos se acercaron a Cristo y comenzaron ellos su relación, su tiempo de intimidad con Él. Y entonces ahora pudieron experimentar ellos mismos el poder de Dios. Eso mismo pasó con esta historia de este hombre, el autor de ese himno. Ellos eran un manantial de vida eterna y le dijeron: ¿qué nos importa morir acá si nosotros somos fuente de vida eterna? Y entonces el testimonio de ellos transformó toda una aldea. Le iba a hacer pasar a Rosa a contar un testimonio, pero ya estamos cerrando y no quiero extenderlo demasiado, pero simplemente esto es lo que ella vive en el consultorio todos los días, todas las semanas. Una persona llega con su problema de obesidad y le dice: necesito cambiar. Lo primero que ocurre es que Rosa tiene su propio testimonio para dar. Ella vio en su propio cuerpo la obra de Dios. Y entonces empieza a conducir esa vida a un proceso de sanidad en su salud. Y algunos tienen que operarse y hacer su cirugía, pero sus vidas son transformadas. Y entonces con una vida transformada, ¿sabes qué ocurre? Que las semanas siguientes empiezan a llegar a su consultorio las personas que dicen: vi lo que pasó con fulano y yo quiero lo mismo. Y esa persona después se convierte en un testimonio vivo para otros y sucede lo mismo. A Rosa la están llamando pastores de todos lados porque los lugares a donde va Pablo Lai y lo ven que después del tratamiento de la operación del equipo de Rosa bajó 60 kilos, dicen: nosotros queremos lo mismo que el pastor Lai. Porque la transformación es un impacto que no produce ninguna otra cosa. Para eso necesitamos encender la mecha nosotros primero. Que el Espíritu Santo llene nuestra vida y que nos convirtamos en fuentes de agua de vida eterna. ¿Queremos hacer algo por los que sufren persecución en el mundo? Tenemos que orar. Tenemos que bendecirlos, tenemos que clamar por ellos, pero ¿saben qué tenemos que hacer también? Si de verdad queremos honrar su memoria, vivir como ellos. De verdad diciendo: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es como encender una mecha y generar una explosión en cadena. Hay que comenzar. Hay que dar inicio. Un avivamiento llegó a ese pueblo en Samaria. David. Un avivamiento llegó a ese pueblo en Samaria.
una transformación poderosa del espíritu, porque Jesús priorizó ese día no ir a buscar comida, quedarse haciendo la voluntad de su Padre y llevarle el poder del Espíritu Santo y el poder transformador del Evangelio a una mujer que desparramó un avivamiento en todo un pueblo. ¿Cuántos creen que es tiempo de cosecha? Ponete de pie. Si decís yo creo que es tiempo de cosecha y yo quiero ser una fuente de agua para vida eterna. Anímate a encender la mecha, convirtiéndote en esa fuente multiplicadora del poder de Dios. Prepárate para ver cómo una vida transformada a través de tu testimonio impactará la vida de muchos. Yo espero ver la vida transformada de mi primer vecino. Yo espero ver la vida transformada del primero. Digo, con uno ganamos el barrio. De verdad lo anhelo. Quiero ver a uno. Porque digo, el testimonio de ese, que no va a tener todos mis pruritos, mis problemas, mis preconceptos, mis prejuicios, va a salir corriendo y va a decir, che, Cristo me transformó a mí. Mirá lo que hizo en mi vida. Transformó mi realidad. Puede transformar la tuya también. Lo espero. Lo anhelo. Le digo al Señor, Señor, déjame terminar el garage de mi casa para que se pueda convertir en un templo. Para que nos podamos reunir ahí y glorificar tu nombre con los vecinos. Para que podamos hacer de ese lugar una casa de oración, de adoración a tu nombre. Yo lo anhelo. Yo anhelo ver esta ciudad llena de Cristo. Empieza por vos, empieza por mí, encendamos la mecha. Decirle, sí, Señor, quiero encender la mecha. Decíselo en oración ahí con tus palabras. Yo bendigo tu vida para que puedas convertirte en un manantial de agua viva que desate un avivamiento, para que juntos podamos ser parte de esta gran cosecha que viene para el reino de Dios. Yo lo creo, el tiempo ha llegado, los tiempos se han acelerado y la cosecha está lista. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor y dale gracias, porque así será. No te vayas sin antes terminar juntos adorando el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga. Es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Atrae mi corazón. Hermano, si tenés que irte, si tenés que salir apurado, hacelo. Pero hay gente que quiere seguir adorando, hay gente que quiere seguir ministrando el corazón. Así que te pido que lo puedas hacer en silencio, tranquilo. Quiero que el mundo sepa. Quiero que el mundo vea que tú eres mi amado. Yo soy tuyo. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón.
Vamos a terminar diciendo yo en ti y tú en mí. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Tú en mí y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Me muero de amor por ti, me muero de amor